Vamos a determinar la inversa de esta función, f de x igual a 2x menos 3. Y entonces veamos. Recuerden que el método es el siguiente, cambiar f de x por y, que sería entonces y igual a 2x menos 3. A partir de ahí despejamos a x, entonces intercambio es 2x menos 3 igual a y. Y quito este menos 3, pasa al otro lado sumando. 2x es igual a y más 3. Y finalmente quitamos el 2. Como está multiplicando la x, pasaría dividiendo a toda la expresión. Y más 3 sobre 2. Recuerden que siempre para los despejes es las operaciones contrarias. Y entonces acá quedaría como x es igual a... El 2 divide a los dos términos, entonces quedaría 1 medio de y más 3 medios. Y entonces el siguiente paso es intercambiamos. Intercambiamos x e y obtenemos lo siguiente. Es la x la cambio por y, entonces quedaría y es igual a 1 medio de x más 3 medios. Ok. Y finalmente y pues es la inversa. La inversa de mi función es 1 medio de x más 3 medios. Y finalmente de esta forma tenemos la inversa. Entonces ahora hay que hacer la comprobación. Veamos entonces cuál es la comprobación. Entonces, a ver, vamos a escribir acá cuál era la inversa. La vamos a escribir por este lado. F inversa de x es igual a 1 medio de x más 3 medios. Ok. Entonces vamos a hacer la comprobación. La primera es f bolita con f inversa. Es decir, esto es f evaluado en la inversa. Me fijo cómo va la función f, que es 2x menos 3, y cambio la x por f inversa, menos 3. El siguiente paso entonces va a ser sustituir la inversa, y la inversa es 1 medio de x más 3 medios. Y después afuera menos 3. El siguiente paso ahora es multiplicar el 2 por cada término dentro de paréntesis. 2 por 1 medio de x serían 2 medios de x, más 2 por 3 medios serían 6 medios, y afuera está un menos 3. Y acá podemos cancelar este 2 entre 2, y me queda solamente una x, más 6 entre 2 es 3, menos el 3 que estaba de por sí ahí, y estos se cancelan, 3 menos 3 es 0, y entonces solo me quedó x. Entonces la primera parte de la comprobación es correcta. Ahora vamos a hacer la segunda comprobación. Entonces para la segunda parte es ahora f inversa bolita f. Es decir, ahora la función principal es la inversa y la vamos a evaluar en f. Entonces me fijo cómo va la función inversa, era 1 medio de x, y quito la x, la cambio por f, más 3 medios. Y sustituimos lo que vale f. F era 2x menos 3. Y afuera está más 3 medios. Entonces ahora lo que sigue es multiplicar. 1 medio por 2x sería 2 medios de x, menos 1 medio por 3 es 3 medios, más el 3 medios que estaba antes. ¿Ok? Y empezamos a reducir términos. Menos 3 medios con más 3 medios es 0.
y además 2 entre 2 es 1, 1x. Entonces solo me quedó la x. ¿Ok? Entonces, como ambas comprobaciones me llevan a la función identidad, podemos concluir, por lo tanto, que sí son inversas. Sí son inversas estas funciones. Y hasta ahí concluye la parte de que tenemos que encontrar la inversa y demostrar que son inversas. Entonces, lo que sigue ahora es realizar las gráficas. Y bueno, para eso pues vamos a usar tabulación. Ok, entonces veamos. Vamos a tabular. Para empezar, ambos casos, las funciones tanto f como f inversa son funciones, son rectas. No van al cuadrado, no van al cubo, no hay raíz. Entonces, como son rectas estas funciones, porque son lineales, su dominio va a ser todos los números reales. Entonces puedo tomar positivos y negativos. Vamos a tabular para la primera, para f de x. Entonces, a ver, de este lado es x, la primera columna, y en la segunda columna sería y. Empezamos en menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Deben de obtener por lo menos 10 puntos. Y entonces, por ejemplo, para el menos 4 es f evaluado en menos 4. Paso por paso lo vamos a hacer. Esto es 2 por menos 4, menos 3. 2 por menos 4 es menos 8, menos 3. Menos 8 menos 3 es menos 11. Entonces, para cuando x vale menos 4, y vale menos 11. Lo mismo hacemos para menos 3. Y esto me va a dar igual a 2 por menos 3, menos 3. Esto es igual, 2 por menos 3 es menos 6, menos 3, y esto me daría menos 9. Entonces acá es menos 9. Lo voy a hacer, por ejemplo, para 0. F evaluado en 0 sería 2 por 0 menos 3. 2 por 0 pues es 0 y solo me queda el menos 3. Para 0 es menos 3. Lo vamos a hacer para el 4. F evaluado en 4 pues es 2 por 4 menos 3. Esto es 8 menos 3 y me da el total de 5. ¿Ok? Y así para cada uno de estos casos. Ahora lo voy a hacer usando la calculadora para que sea muy rápido. Entonces voy a sacar mi calculadora. Tengo ya mi calculadora. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Les voy a mostrar cómo usar la calculadora. Va a ser el 2. Abro un paréntesis. Luego sustituimos. Lo vamos a hacer en menos 2. Entonces va menos 2. Y esto le restamos 3. Y le doy el igual. Y esto me da menos 7. Entonces el menos 2 es menos 7. Vamos a hacerlo para menos 1 usando la calculadora. Entonces acá nada más cambiaríamos, bueno, iniciamos todo, a ver, es 2, abro un paréntesis, menos 1, menos 3. Y esto me va a dar igual a menos 5. Para 1 va a ser 2 paréntesis 1 menos 3. Y esto me da menos 1. Luego para 2, acá adentro lo borramos y solo colocamos el 2. Y esto me da como resultado un positivo. Y por último para 3. Borramos esto, lo cambio por el 3 y esto me va a dar total de 3. ¿Ok? Y bueno, ya vamos a ir a mi tabla y vamos a tabular cada uno de estos valores. Menos 4 me lo manda al menos 11, menos 9, vale, menos 4 que está acá, y le corresponde a menos 11, es este punto. Luego después, cuando x vale menos 3, y es menos 9, sería este punto. Voy a mover el plano. Luego en menos 2 me lo mandaba menos 7 en y. Menos 2 en x, menos 7 en y. Después
para menos 1 lo mandaba al menos 5. Entonces en menos 1 con menos 5. En 0 lo mandaba al menos 3. 0 en x, y menos 3. Luego para el 1 positivo lo mandaba al 1. Al menos 1, perdón. 1 con menos 1. Ahí está. Luego después el 2 lo manda con el 1. El 3 lo mandaba con el 3. Ok. Y el 4 lo mandaba con el 5. Y unimos esos puntos y ya tendría la gráfica. Que eran 2x menos 3. Ahí está. Esa es mi función original f. ¿Ok? Bueno, regresemos entonces para tabular la siguiente parte. Entonces fue la tabulación para f. Vamos a tabular para f inversa. Entonces ahora tomamos la inversa. Va a ser x y y. Para x otra vez desde menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y evaluamos la inversa, por ejemplo, en menos 4. Entonces, esto va a ser 1 medio de menos 4 más 3 medios. 1 medio por menos 4 sería menos 4 medios más 3 medios. Son fracciones, pero tienen el mismo denominador, por lo tanto solo operamos con los numeradores. Menos 4 más 3 es menos 1 medio. Por lo tanto, el menos 4 es menos 1 medio. Luego lo hacemos para menos 3, que es el mismo procedimiento. F evaluado en menos 3. Entonces va a ser 1 medio de menos 3 más 3 medios. Más por menos es menos, 1 medio por 3, 3 medios, más 3 medios. Y esto se anula, dado que son iguales con signos contrarios. C menos 3 vale 0. Y de esa forma podemos continuar. Vamos a hacerlo con la calculadora. Entonces, a ver, borremos esto. Y era... Uy, déjenme ver cuál era la función inversa. Es 1 medio de x más 3 medios. Es 1 medio de x. Entonces acá sustituimos. Lo vamos a hacer en menos 2. Más 3 medios. Ok, ¿y esto cuánto da? 1 medio. Entonces en menos 2 es 1 medio. Vamos a hacerlo en menos 1. Nada más cambiamos acá en el argumento. Esto lo quito y ahora es menos 1. Y esto me da un total de 1. Luego en 0. En 0 me da un resultado de 3 medios. Luego lo vamos a hacer en 1. Algunas de las calculadoras ya pueden tabular directamente, pero es mejor que sepan de dónde viene todo esto. Por ejemplo, en un examen extraordinario no les permiten el uso de calculadora. En 1 sería 2. En 2 me da el resultado de 5 medios. En 3 les da 3. Y por último en 4 les da un total de 7 medios. Vamos a tabularlo, entonces a ver, nos vamos al plano cartesiano y empezamos a
en menos 4, ¿a dónde me lo mandaba? Al menos 1/2. Entonces, a ver, cuando x vale menos 4, y vale menos 1/2, es aproximadamente por ahí más o menos. Luego, en menos 3 con 0, menos 3 en x, y 0 es este punto. Luego en menos 2 lo manda a 1/2 positivo, aproximadamente por ahí. Luego en menos 1 me lo manda con el 1. Y en 0 lo manda a 3/2. En 1 positivo lo mandaba al 2. En 2 lo mandaba a 5/2. En 3 lo mandaba al 3. Acá coincide con esta recta, 3 con 3. Y por último, en 4 a 7/2. 4 con 7/2. Ahí está, 7/2. Recuerden que un entero tiene 2/2, por lo tanto, ahora voy a pedir conteo. Ahí está. La vamos a pintar en rojo para que se distinga de la otra. Ok. Y por último, bueno, ya tenemos las dos funciones. La que está en negro es la función original, la que está en rojo es la inversa. Y por último vamos a trazar la identidad. Que recuerden que ese es, cada número lo envía a su propio. La voy a pintar en azul. Ahí está. Y entonces ya observamos otra vez. La línea azul, que es la identidad, sirve como un espejo para la función original y la inversa. Y bueno, ahí concluye el ejercicio. Espero les sirva de apoyo para su tarea.